Bendiciones para todos ustedes. 28 de octubre del 2025. Hoy nos dimos a la tarea después de un poco más de un mes, 2 meses, que fue julio, agosto, septiembre, para darnos a la tarea de analizar las vivencias que se dieron en la tercera reunión de espiritualistas y hombres de buena voluntad en Atlisco, Puebla. Estamos presentes Margarita Tenorio, Ángel Fuentes, Ignacio Mota y un servidor, José Manuel, para poder entregarles el análisis de las mismas fundamentadas en la misma enseñanza. Pues bien, vamos a iniciar con una plegaria para prepararnos y así iniciar con el análisis de Margarita, posteriormente el de un servidor, enseguida Ángel y cierra con ello Nachito Mota. Adelante, Margarita, tienes la línea abierta, cerramos nuestros micrófonos, iniciamos con la plegaria, si quieres dar los segundos de silencio para unificarnos en mente Claro que sí. y, iniciamos contigo. Adelante, por favor. En el nombre de nuestro Padre, en estos instantes nos unimos para pedirle un rayo de luz para poder penetrar a los análisis y a las vivencias, de las vivencias que se entregaron en la tercera reunión en Atlisco, Puebla. Oremos, hermanos, unos segundos para unificarnos espiritualmente y compartir lo que ha sido la voluntad del Padre, analizar. Hermanos, nuestra hermana Berta Morales nos entrega este testimonio. Me ha permitido el Padre contemplar al inicio de esta reunión al mundo espiritual aquí presente. Nos veían. Al contemplarnos, pude comprender su gran necesidad espiritual, pues ellos sabían que la palabra que estábamos escuchando era agua celestial que calma la sed del espíritu, que quien tomare de ella, sed no volverá a tener, y que desciende como cascada y baña nuestro espíritu y corazón. Estas palabras que escuchamos, pude compartírselas a esas grandes multitudes de espíritus confundidos y necesitados. Y cada uno de ellos se fueron yendo. Ahí me permite el Padre comprender que al acercarse a nosotros, éramos como un faro de luz para ellos, y que su conciencia fue este faro que los iluminó. Infinitas gracias le doy al Padre por lo que me ha permitido contemplar y analizar. Nuestro hermano José Elías Duarte Ibarra, él nos dice: cuando me permite el Padre penetrar a esta bendita reunión, pude contemplar una gran espiritualidad en todos ustedes.
la gran multitud de hermanos desencarnados que los acompañan, así como a parientes, hijos y familiares que hacen su presencia en grande multitud. En ese instante, al escuchar esta bendita palabra, mi espíritu experimenta, mi palabra es el rayo universal que ilumina el espíritu de los hombres, purificándoles y elevándolos, para que vayan más allá de lo humano y hagan prodigios como yo os he enseñado. Al sentir la esencia de estas palabras, veo dos grandes manos que sostienen este recinto, este espacio de reunión, y puedo comprender que es la presencia de nuestro Padre la que nos sostiene. Y lo puedo confirmar cuando contemplo a un hombre que hace su entrada con una gran túnica blanca, con destellos impactantes y de tan grandes dimensiones que va arrastrando y va dejando un camino muy hermoso, lleno de flores. Este miraje me hace comprender el ejemplo del Padre, su enseñanza, su palabra, su mirada, sus obras. Cuando Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es lo que me ha permitido el Padre contemplar y lo entrego a ustedes, hermanos. Mi hermana Celia Flores Mendoza, ella nos dice, cuando nos dispusimos a hacer la oración de preparación, me permite el Padre contemplar la presencia de ese mundo espiritual de luz manifestado como átomos de luz infinita alrededor de todos nosotros. Me permite contemplar una mesa blanca y así nos testifica ella. No estoy hablando de un mantel blanco en la mesa, no, la mesa es totalmente blanca. Y nos hacemos una pregunta. ¿Qué nos quiere decir, hermanos, con la mesa? Y aquí yo encuentro este testimonio que es mucho, muy importante, cuando nos lleva a reflexionar la mesa en la cual se reunió Jesús con sus apóstoles, fue un símbolo del reino de los cielos. Ahí estaba el Padre, rodeado de sus hijos. Ahí estaban los manjares representando la vida y el amor. En la enseñanza 270, del párrafo 1 al 5, nos dice esto de la mesa. Bienaventurados los que en el último día de mi comunicación estén preparados, porque en verdad os digo que su espíritu estará presente en mi nuevo cenáculo, ahí recibiendo por vez postrera este pan invisible, verdadero pan sin levadura. Vuestro espíritu se fortalecerá, se saturará de espiritualidad y de luz, con lo que pronto comprenderá la esencia de esta doctrina. ¡Qué solemnidad en esa hora postrera! ¡Cuánta luz sobre este pueblo! El reino de los cielos se aproximará a vuestro espíritu
con su eterna invitación a morar en él. Los espíritus grandes, los fuertes, los espíritus de la luz, verdaderos sabios en el reino espiritual, estarán presentes en aquellos instantes. Los precursores, los profetas, los que en otros tiempos trajeron mensajes divinos a la tierra, harán acto de presencia, porque mi palabra ha sido para todos los espíritus. Así estén encarnados o libres de la materia. Aquellos seres serán representantes de las infinitas moradas que en el universo existen y asistirán a la última de mis manifestaciones que bajo esta forma os he dado en este tiempo. Es lo que encierra esta enseñanza con la explicación de lo que significa esa mesa blanca y los que vienen a tomar su lugar en esa mesa. Veo a un hermano inclinado de esta manera, como haciendo una reverencia en esa mesa, con mucha humildad, como enseñándonos cómo debemos prepararnos. Puedo interpretar que era el maestro, todo esto lo dijo el vidente, que nos está enseñando que preparemos ese templo que es nuestro corazón, que armonicemos espíritu y materia para la elevación de nuestro espíritu. Después, ya no estamos en esta casa de oración, sino es su propio universo, es su propia naturaleza. Podemos comprender que nos muestra su obra perfecta. Ahí puedo contemplar una gran planta que conocemos como hoja elegante, pero eran 3 hojas elegantes, hermosas, que se iban elevando hacia los cielos, y nosotros elevábamos nuestra vista, como decimos, hacia los cielos. ¿Y qué es el cielo? Es nuestra propia elevación a lo puro, a lo perfecto. Este es texto tomado del vidente. Y puedo analizar que esas 3 hojas, estos análisis interpretados, 3 hojas simbolizan la manifestación de Dios en sus 3 tiempos, las 3 grandes lecciones que Dios le entrega a la humanidad. Moisés, Jesús y Elías. La ley conduce, el amor eleva y la sabiduría perfecciona. En esos momentos estamos con esta fe y esta entrega absoluta al estar escuchando su palabra. Contemplo esos valles, esos montes exuberantes en su vegetación verde, ese cielo azul, y así como estoy, a mi lado puedo contemplar una media luna, pero de un color azul hermoso que nos llena de paz, de tranquilidad, de orden y de armonía. Podemos comprender que esa media luna es la presencia de nuestra Madre que nos ilumina en nuestras tinieblas de ignorancia espiritual. Infinitas gracias le doy al Padre, al mundo espiritual, a todos nuestros hermanos grandes que se han reunido en estos instantes para entregarnos y ayudarnos en esta elevación espiritual que hoy compartimos. Son mis 3 vivencias que me permitió el Padre analizar. Lo dejo a la consideración de ustedes, hermanos. Muy bien, Margarita, pues muchas gracias. Vamos al segundo ponente de del análisis de las vivencias subsecuentes.
y me corresponde a mí. Esta vivencia fue entregada también por nuestra hermana Ana Inés Ibarra, donde ella, regocijada, comenta, dice, me dan la permisión de contemplar una pirámide muy grande, grande, color blanco, con escaleras y escalones muy bien hechos y perfectos. Ahí cambia el miraje y contemplo a mis hermanos que están entregando la palabra de nuestro Padre y Señor, sosteniendo un estandarte muy grande, pero muy grande, hermanos, que casi no lo podían sostener, pero llegó alguien a ayudarlos, a elevarlo, y cuando llegó ese alguien, apareció un ojo donde estaba un triángulo, y en medio del salón ese ojo se manifestó nuevamente con un color azul, y se nos quedó mirando ese ojo. Era vivo y nos miraba fijamente. Cuando mis hermanos tienden el estandarte y se lo hacen presente, el Señor les deja un mensaje, que ellos tienen que fundar escuela, o si ya está fundada, deben de continuar perseverantes. Abajo en el estandarte estaban plasmadas unas letras como en jeroglíficos que no entendí, pero lo que sí la inspiración me dijo y la intuición, que es una sola enseñanza, pero en varios idiomas. Luego me permitió volver a cambiar a otro miraje y me da la permisión de ver a nuestro Padre Jesús, que se encuentra sentado a un lado de cada uno de nosotros, vestido con una túnica y un cordón. Y me llama mucho la atención ese cordón porque es de color dorado. Y él sonríe y con su mirada me enseña ese árbol que está allá, ese grandote, y me dice, sed como esas hojas verdes, como esas ramas para que puedan esas ramas extenderse lo más que pueda. Y así es llevar el mensaje a mis hijos. Y como esas raíces que se concatenan unas con otros árboles por debajo, que no puedes ver, pero que está sucediendo. Así es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que dejó para todos ustedes, hermanos. Bien, pues aquí el miraje de nuestra hermana al contemplar el triángulo de la pirámide, porque creo que eso fue lo que contempló, la forma geométrica de la pirámide, que es un triángulo, y el triángulo representa muchas cosas, ¿no? Porque está compuesto de tres aristas. ¿Qué nos dice la enseñanza respecto al triángulo o a la Trinidad? Dice en su tomo 7, tres veces invocó Jesús la fuerza de mi espíritu, que era quien le animaba, para vencer la dura prueba. La primera fue en el desierto, la segunda en el huerto de los olivos, la tercera en la cruz. Sobre la Trinidad también dice, os he prometido que si tres de vosotros os reunís en el nombre del Padre, mi rayo descendería y mis pensamientos divinos se convertirían en palabras para consolaros y fortaleceros en vuestra tristeza y soledad. Respecto también a la Trinidad, dice, tres potencias poseéis divina, hechas por la divinidad. La materia,
el espíritu y la conciencia. Vosotros estáis hechos de materia en la que he puesto un espíritu, y a este lo he dotado de una conciencia. Esas tres potencias forman un solo ser, aunque cada una de sus partes se manifiesta de distinta manera. Cuando en el ser humano haya perfecta armonía entre sus tres naturalezas de que está formado, habrá semejanza con la armonía divina. Con la armonía en donde existe plenamente Dios. Porque en Él existe una sola voluntad, y así debe de haber en ustedes la de alcanzar la cumbre de su perfección espiritual en esa Trinidad en la que moramos en este ámbito terrenal. Y sobre el triángulo dice, yo os estoy preparando como el fuerte de las naciones del mundo. Por vosotros yo enviaré mensajes a los afligidos. Detendré los elementos desatados. Por uno de mis servidores que ostente en su espíritu el triángulo de mi divinidad y con fe se eleve en oración, detendré el caos que envuelve a la humanidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, conciencia, espíritu y materia, la ley que conduce, el amor que eleva y la sabiduría que perfecciona, representa esa Trinidad, esa pirámide, blanca por su pureza. Y dice que también tiene escalones, una escalera con escalones muy perfectos, que nos hace conocer que después de cumplir las 7 etapas dentro de los 7 sellos que componen los 7 peldaños, la escala de Jacob en este mundo terrenal, entraremos a la eternidad puros, conscientes, amorosos, sabios, para seguir escalando esa escala de perfección que le hace presente a nuestra hermana. Son escalones muy perfectos y esos escalones simbolizan la evolución del espíritu. En la escala de Jacob muchos se elevan, otros descienden, dice la enseñanza. Respecto a los que nos contempla, que estamos entregando la palabra de nuestro Padre y con trabajo sostenemos un estandarte y que llega alguien a auxiliarnos, para mí es Elías y María, que representan al mundo espiritual de luz, los cuales están convocados y designados por el Padre, junto con el Cristo, a llevar esta obra de restauración, no solo en la tierra, sino en el universo. Pues ese estandarte es el estandarte del espiritualismo, de la espiritualidad, de ser espiritualistas. No es fácil. Por eso nos ve que difícilmente lo sostenemos porque hay tropiezos, hay obstáculos, pero son pruebas para vencer el camino. Y nos exhorta precisamente no solo a los 5 ponentes, sino a los que estamos presentes ahí y a los que están escuchando esto, a formar escuelas para estudiar esta palabra, porque es un poema de amor dentro del conocimiento, es una divulgación y una declaración y una revelación para estos tiempos, porque si nos damos cuenta estamos sumergidos todavía algunos en el cristianismo y otros en la era mosaica con los anteriores testamentos. No, para eso es la escuela para las nuevas generaciones. Ahí está la misión que nos da el exhorto, la petición que el Padre nos hace a través de nuestra hermana Inés, Ana Inés, después de que ve que nos ayuda a esa persona o ese ser a enarbolar el estandarte, que para ella los jeroglíficos que se plasman en ese estandarte
es que es una enseñanza sola, aunque en varios idiomas le dan también permiso de contemplar a nuestro Maestro Jesús. ¿Qué nos dice respecto a Jesús el Padre? Porque algunos decimos, ¿cómo? Si en esta etapa de la comunicación de espíritu a espíritu, los videntes ya deben de ser más espirituales, sino contemplar al Maestro. Y en una cátedra lo dice que sí, todavía daría permiso que los videntes le contemplaran en silueta y ven. Antes de irme con Jesús, ¿qué dice sobre la escala? Dice, en la escala divina hay un número infinito de seres cuya perfección espiritual les permite ocupar diferentes peldaños, según el grado de evolución que han alcanzado. Vuestro espíritu fue creado con atributos adecuados para evolucionar por esa escala de perfección y llegar hasta determinado fin en los altos designios del Creador. El amor es la escala que conduce a Dios que os ama. María también es escala espiritual por la ternura y la sabiduría que manifiesta. Yo estoy en la escala porque yo soy perfecto. En ella están los seres que caminan en pos de la perfección. ¿Sabéis qué significado encierra aquella escala que en sueños contempló Jacob? Es la que estamos viviendo ahora. Estamos en el sexto peldaño, en la sexta, a la luz del sexto sello. Esa escala representa la vida y la evolución de los espíritus. El cuerpo de Jacob dormía en el momento de la revelación, pero su espíritu se encontraba despierto. Él se había elevado hacia el Padre, buscando como medio la oración y al penetrar su espíritu en las regiones de luz, alcanzó a recibir un mensaje celestial que quedaría como testimonio de revelaciones y verdades espirituales para su pueblo, que es toda la humanidad, porque Israel no es una raza, sino es un hombre espiritual. Cuando lleguéis al más allá, os presentaré el libro en donde están anotadas vuestras buenas y malas obras, y vuestro espíritu se regocijará si la balanza de mi justicia se inclina del lado de vuestros méritos. Mas si no fuese así, retornaréis a este planeta para encarnar y restituir una vez más los que habéis cumplido desde el valle espiritual, seguiréis haciendo méritos para escalar más y más. Y lucharéis y trabajaréis por la humanidad como lo hacen los ángeles y mi mundo espiritual que ha pasado grandemente por el crisol. Ahí está el significado de la escala. Respecto a Jesús sabemos que fue el Cristo encarnado, que lo contempla al lado de cada uno de nosotros, porque Él mora en nosotros, Él está con nosotros, somos parte de su divinidad, el Espíritu brotó de Él, nuestro Espíritu, somos chispas divinas, Él se fragmentó para en el espacio y a través de su creación del tiempo, por ejemplo, en este sistema planetario que por la rotación y la traslación existe el tiempo, así si así no nos manifestáramos en experiencias para ir ascendiendo a Él, porque Él quiere que retornemos sabios y experimentados. Por eso se hizo hombre y mora un Cristo, una parte de ese gran Cristo en nosotros. Por eso lo vemos siempre cerca, sonriendo. El cordón dorado es lo que sujeta la vestidura, y la vestidura del espíritu es el alma y el cuerpo. Por eso debemos de con nuestras obras y la manifestación de nuestras virtudes, apoyado en nuestras potencias, sostener esas vestiduras doradas como ese cordón, doradas como se dora
la espiga del trigo por el sol para que sea sustento para el cuerpo. Ese cordón es el sustento de la vestidura. Y después de ese cordón, cuando ve que se manifiesta cuando está al lado de nosotros, un ojo. ¿Y qué dice respecto al ojo el Padre? Aquí es muy importante entender lo que nos dice en Enseñanza uno, en el tomo uno, Enseñanza 16, párrafo 47, perdón. Tiempo es de que comprendáis el sentido de mis enseñanzas, para que no os confundáis. El amor divino no os impedirá llegar a mí, si no restituid vuestras faltas. Será el juez inexorable de vuestra conciencia quien os diga que no sois dignos de penetrar al reino divino, no su amor. Será la conciencia, eso es lo que simboliza el ojo, la conciencia de cada uno de nosotros, que nos mira a donde vayamos, que somos poseedores y es nuestra fiel y eterna compañera a través de las reencarnaciones y los mundos donde moremos. Ahí está la designación de lo que es el ojo. Por eso dice el Padre que tenemos que entender que su amor divino nunca nos va a impedir llegar a Él, sino nuestra conciencia a través de nuestras acciones. Respecto al, a lo azul del ojo, pues sabemos que el azul es la espiritualidad que todos debemos de desarrollar por medio de la sabiduría y práctica del espiritualismo. ¿Qué nos dice respecto al árbol que contempla ella, donde le dice que ese árbol que contempla debe de ser como las hojas de ese árbol, como esas ramas, para que pueda extenderse más y más y así se pueda llevar el mensaje a sus hijos y unificarnos y fortalecernos como raíces que se concatenan, o sea, que se unen unas con otras, con otros árboles que están debajo y que nosotros no vemos. Hay muchos grupos, hay muchas casas de oración todavía en proceso de evolución y que ignoran estas enseñanzas, pero que están unificadas y estamos unificados por medio del amor y la buena voluntad de desarrollar la espiritualidad. Y para terminar con esta evidencia, a leer un poco de lo que dice el Padre sobre el árbol. En aquel tiempo os dije, el árbol por su fruto será reconocido. El tronco vigoroso de ese árbol que brinda la sabia sabiduría y que es la savia que sustenta y hace que broten ramas, hojas y de sombra y de cobijo y de frutos, soy yo. Dice, ¿ves los frutos que mi doctrina está dando? Los enfermos desahuciados por la ciencia sanan, los perversos se arrepienten, los viciosos se regeneran, los escépticos se hacen fervientes, los materialistas se espiritualizan. Quien no ve estos prodigios es que no, es que se obstina en ser ciego y no ser parte de ese árbol. Labriegos, recreaos pensando que os escogí pecadores para convertiros instrumentos y salvar a otros perdidos. ¿Podréis alguna vez cansarte o hastiarte de llevar la paz, el alivio, la alegría a los que sufren por falta de estas virtudes? Nunca busquéis el desierto o la soledad de la alcoba.
para impedir que las lamentaciones lleguen hacia ti. Reconoced que este es un tiempo decisivo para todo espíritu y que tenéis que enfrentaros al dolor. Pronto plantaréis árboles por mi voluntad en distintas comarcas. Así he llamado en mi palabra a los recintos y a todas las casas de oración. Para ellos preparaos y dejad que el mundo espiritual se manifieste de espíritu en forma amplia entre vosotros, para que tengáis la explicación justa de mis enseñanzas. Aquí termina la evidencia de nuestra hermana Inés Ibarra. Hace, en el 2012, para ser preciso, yo llegué a Tepoztlán, Morelos, sin conocer a Ángel Fuentes, pero que después de haber tenido 40 años de evolución y que es una historia muy larga, pero que dentro de la cual viví también eh, muchas cosas como la impostura después de 20 años, cuando falleció el guía, Trevoló, desencarnó, me sentí como en la orfandad y encontré este legado. Y al encontrar este legado, como todos los que lo conocemos, me lo quise comer en un instante y tuve una evidencia donde veo al maestro con un grupo de discípulos y yo venía escalando de como cuando se construye una presa, del fondo de la presa, escalando hacia arriba. Y cuando llego al altiplano y llego ahí y empiezo a escuchar esta, este decreto que él nos entrega. Dice, en la conciencia divina, en el entendimiento de las almas, está el despertar de los corazones. Aún caminando por los valles del error y por los precipicios de la equivocación, manifestad la virtud. La misión está en las nuevas generaciones. Y confirmarás mi doctrina y tu trabajo a través de las mujeres de Sión y de esa compañera que nunca os abandonará. Mi paz sea con vosotros. Eso me quedó muy marcado, ya hablamos de la conciencia, es esa eterna compañera. Veo que en todo el desarrollo que tenemos unificado, los que aquí estamos, es la mujer la que está haciendo su apostolado más que el hombre, pero el trabajo con las nuevas generaciones no lo veo porque en su mayoría somos puros de la tercera edad o gente de 40 años hacia arriba en promedio. Entonces, la situación está en esa segunda revelación, en esa segunda evidencia que viví personalmente cuando estábamos en la tercera reunión. Me marcaron dos jóvenes que estaban ahí en la reunión, uno es guía de un recinto en Huauchinango y la otra es una mujer que también está en desarrollo ahí con él, que son Oscar y Elizabeth. Y a ellos, en la intuición y en el presentimiento desde que los vi, sentí un amor intenso por ellos y la necesidad de decirles que en ellos también, en ese instante, el Padre se derramaba en su complacencia para que difundieran este legado bendito que se ha vertido entre nosotros y a todos los jóvenes del mundo que conozcan. Ese es mi testimonio y gracias por favor de su atención. Vamos ahora con Ángel Fuentes con la explicación de lo que a él por misión y delegado se le dio. Adelante, Ángel, por favor. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. A mí me ha tocado
el poder analizar o interpretar dos videncias y un mensaje del Padre. Voy a empezar con la primera videncia, la voy a leer y luego voy a hacer un breve análisis. Nos dice el vidente: buenas tardes, hermanitos. Yo vengo de Jerusalén de la Luz. Me llamo Mercedes. Lo que yo contemplé al principio fue un gran triángulo que se llenó de luz dorada. Esta se fue hasta el fondo. Era demasiado grande. Luego vi como agua que se hacía a un lado y se hizo un gran lago. Les diré que salieron muchos hermanos desencarnados, muchos. Veía que sus manos se iban hacia arriba y llegó un ser muy grande y llegaron otra vez hermanitos desencarnados. Yo me hice a un lado porque sentía que me golpeaban. Se hizo un ojo, el tercer ojo, y luego hubo limpieza. Cuando lo hice, hermanitos, del que comentaba, hubo limpieza y llegó esa gran limpieza. Es lo que veo yo así. Muchas gracias. Lo que puedo analizar en este miraje es ese gran triángulo de luz dorada, que es el símbolo o representación de la Trinidad presente en la reunión. Es nuestro Dios en su manifestación en los tres tiempos, como Padre, el Creador en el primer tiempo, como el Hijo, el Cristo, el Verbo encarnado en Jesús en el segundo tiempo, y el Espíritu de luz, de verdad, el Consolador prometido en este tercer tiempo. Ese gran lago es como el tiempo en el que estamos viviendo, de gran purificación, en el cual se purifica la humanidad elevándose hacia Dios. Ese ser grande, considero que sea el hermano Elías, ayudándonos en esos momentos a los hombres a encontrar el camino de elevación ante esa gran muchedumbre de hermanos necesitados. El ojo avisor es el símbolo del espiritualismo en este tiempo, señalando que el camino es el de la limpieza en los espíritus, esa gran limpieza en la humanidad para desmaterializarse y espiritualizarse. El segundo mensaje nos lo da una hermana que nos dice que viene del templo del Espíritu Santo y nos dice: hermanos, perdónenme que no me preparé, pero hoy les voy a dar la evidencia que el Señor me pudo dar. Cuando empezó la oración, todo se llenó de luz, pero especialmente aquí se vino a parar esa luz para ustedes, hermanos. Aquí me dio el permiso de ver el mundo que daba de vueltas el mundo, y me dio el permiso de ver el cielo, pero del cielo caía la lluvia y era un cielo muy negro. Me dio permiso de ver, no sé si era una persona que a todos nos daba una pastillita, todos la saboreábamos y sentí que yo me iba muy lejos.
Al final, escuché su palabra y ahí me dio permiso de ver todo tipo de flores, rosas, geranios, todos esos jazmines, y especialmente me quedó el olor a jazmín muy bonito. Hermanos, esta es mi evidencia. Lo que puedo ver en mi análisis es que la hermana contempla que todo se llena de luz, especialmente el lugar en el que se efectuó la reunión, y es la presencia de nuestro Dios en esos momentos, en ese recinto. Contempla un cielo muy negro y cómo caía una lluvia. Considero que es el mundo, cómo se encuentra en estos momentos y cómo se está purificando con el dolor. Nos reparten a todos los presentes y los oyentes una pastillita que saboreamos. Esa es la bendita palabra que todos saboreamos, y contempla también todo tipo de flores, pero le queda un olor muy bonito a jazmín. Lo interpreto como el jardín de nuestra Divina Madre María, y a todos sus hijos de diversas razas y grados de evolución. Y en todos nosotros nos deja su presencia bendita a través de su aroma. Ese aroma lo contemplan muchos de los videntes cuando la Divina Madre, la ternura divina de Dios, nos deja un mensaje. Deja un aroma generalmente a rosas o a jazmín. El mensaje que voy a tener el gusto de compartir es del hermano librado. Es un mensaje del Padre. Y nos dice: buenas tardes, bendita las gracias que nuestro Padre nos da a cada día, a todos como humanidad. Antes de que empezara la conferencia, algunas personas me vieron escribir, pero yo no escribo contestando mensajes en mi celular, sino que cuando me vean en estos lugares y vean que estoy escribiendo, es que estoy escribiendo por inspiración de nuestro Señor Padre. Bendita la gracia que me ilumina y que ilumina a todos ustedes y que me concedió en este tiempo, en esta vida, de ser un transmisor, y en verdad que es un gran honor para mí. Hace años empezó a fluir algo mucho, mucho más grande que todo eso que conocía, y le pedí al Padre que me iluminara, que qué tenía que hacer, y todo, y puso en mi camino al hermano Ángel hace 18 o 20 años. Comprendí inmediatamente el sentido de lo que el Padre nos dice a través de sus enseñanzas, porque me las compartió. Jamás he cuestionado esto, porque yo sé que es una verdad, es algo que necesitamos todos, y hoy les envía un mensaje a ustedes. Creo que sabiendo todo aquello que iba a acontecer en este momento, en este día, así como ha sucedido en otras conferencias, que darán testimonio nuestros hermanos de que así ha sido. Nos dice el hermano: el sábado 27 de noviembre a las 9:40 de la mañana, el Padre habla.
el encuentro de las razas en torno a mi mesa sea para degustar el pan de la vida, sea con el fin de fortalecer nuestro camino y para que vuestros pasos sean más firmes, así como el entendimiento. Gozaos, pequeñas simientes divinas, que me place veros en torno a mí. Presurosos vinisteis a mi llamado, recorriendo los senderos, a probar los manjares que cada día preparo con sabor y la savia de mi palabra. Encuentro hoy corazones rebosantes de júbilo por saber más de mí. Tomad lo que necesitéis y pedid lo que os haga falta, que presto estoy para solventar vuestra necesidad. Lo que hable vuestra boca será mi voluntad si me recibís con armonía, con paz y amor. Entonces vuestro ser se unirá a mi amor y fluirán las caricias que tanto necesitáis en vuestra vida y vuestro mundo. Saciad vuestra hambre y la sed que tenéis, hambre de mi amor, sed de mi elixir que se derrama como gotas de sabiduría al paladar del espíritu. Gracias os doy nuevamente por vuestro esfuerzo de venir a mi mesa y luchar contra la carne y el mundo que corrompe los corazones y nubla la mente humana. Hambre tengo de vuestro amor y sed de vuestras obras. Por eso me hago presente para confirmar una vez más que siempre estoy con vosotros. Yo nunca olvido mis promesas y este día cumplo con mis hijos que obedientes buscan el alimento divino para llenar vuestra alforja. Llevad, pues, esta enseñanza grabada en el corazón y meditad en ella para que vuestro caminar sea de fortaleza y sabiduría en aquellos caminos escabrosos. Recordad esto. Nadie sabe cuándo vendréis a mí. Entonces, apurad y bebed del vino de este cáliz y sentid cómo hincho vuestros sentidos y os elevo en conocimientos que la materia nunca logrará, porque ella es del mundo fantasioso y materialista. Abrid vuestra mente, humanidad, y dejar fluir lo que encierre vuestro corazón. Si así lo hicieses, pronto oiréis las voces del más allá, pero no hagáis caso más que al lenguaje del amor que es divino. Así no os confundiréis, y mi palabra no la haréis fuente de discordia, pregonando sabiduría, porque ¿de qué sirve hurgar en el pasado si en este mismo instante no conocéis el amor, ni tenéis la preparación para entender y comprender aquello que escucháis? ¿Os dais cuenta de lo pequeño que es vuestro entendimiento ante mis enseñanzas? Dejad la arrogancia de lado y seguid caminando, estudiando y preparándoos, que el camino es largo y vuestros pasos muy pequeños, porque aquel que ha logrado extraer la esencia de cada palabra en mis enseñanzas, no cuestiona ni pregona, actúa con humildad y respeto de lo que oye y escucha. Esta es mi lección de amor. Os saludo y os bendigo eternamente.
he venido a deciros que os amo e ilumino vuestro camino. Después, el hermano Librado nos dirigió algunas palabras nacidas de él. Nos dice: bendita la gracia, esa gracia en la que se puede manifestar a través de nuestro corazón y de nuestros sentimientos. Qué impresionante, es impresionante que el Padre adelante sus mensajes como un testimonio de lo que es, de que sabe lo que va a hablar y lo que va a suceder a nuestro alrededor. Porque es el Padre, al fin de cuentas. Entonces, lo más importante es dar amor a la humanidad que tanto lo necesita. No importa de dónde vengamos, a dónde vayamos o en dónde estemos. Lo que importa es lo que nace de nuestro corazón. Esa es la parte más importante, porque no se trata de templos, no se trata de sinagogas, no se trata de lo que seamos o representemos. Se trata de dar el amor que seamos capaces de dar a la humanidad que tanto lo necesita. Benditos sean en el nombre de nuestro Padre, y su gracia y su luz sean en sus hogares y en sus caminos y en sus corazones. Gracias, hermanos. A continuación, hermano, doy un pequeño análisis sobre este mensaje. Este es un mensaje completo que recibe el hermano Librado directamente del Espíritu Divino de nuestro Dios a su espíritu y lo transmite conscientemente, en donde nos da nuestro Señor la bienvenida a su mesa, al pueblo compuesto por las 12 tribus o razas de Israel, a tomar su divina palabra, el pan de vida eterna, para fortalecernos y tener firmeza en nuestros pasos por esta vida. El Señor nos llama simientes divinas porque somos chispas de su amor y le da gusto el vernos reunidos y gozosos, saboreando el manjar de su palabra. Nos invita a tomar de él lo que necesitemos, lo que nos haga falta, siempre que lo recibamos en armonía, en paz y en amor. Y nos dice que él derramará en nosotros lo que necesitemos y nos dará gotas de su sabiduría. Nos manifiesta que tiene hambre de nuestro amor y sed de nuestras obras, y que es por eso que se hace presente, que Él nunca olvida sus promesas, y por eso derrama en esta reunión el alimento divino de su palabra, para que la llevemos en nuestra alforja, en nuestro corazón. Nos pide que grabemos esta enseñanza y meditemos en ella para que nos fortalezca y la llevemos en nuestras vidas escabrosas, en nuestro camino, porque nos dará fuerza y sabiduría. Que debemos abrir nuestra mente ya para recibir la comunicación espiritual de los seres espirituales, oír las voces del más allá, pero oír solo esas voces que nos hablan de amor, que es el lenguaje del amor divino. Y así no nos confundiremos. Nos previene de qué nos sirve hurgar en el pasado si en estos instantes no tenemos amor ni preparación para escuchar y comprender su palabra,
si somos arrogantes, y no tenemos humildad y respeto. Nos invita a seguir estudiando y preparándonos, porque el camino es largo. Esa es su lección de amor y nos saluda y bendice eternamente. Nos deja unas maravillosas palabras al decirnos que ha venido a decirnos que nos ama y que ilumina nuestro camino. El hermano Librado refuerza esta enseñanza diciéndonos que lo más importante es dar amor a la humanidad, que no importa de dónde vengamos, a dónde vayamos o en dónde estemos, lo que importa es lo que nace de nuestro corazón. Esa es la parte más importante, porque se trata de dar el amor que seamos capaces de dar a la humanidad que tanto lo necesita. Y el hermano también nos deja una hermosa bendición que repito textualmente: benditos sean en el nombre de nuestro Padre y su gracia, su luz, sea en sus hogares y en sus caminos y en sus corazones. Eso es lo que tengo por compartirles de esa hermosísima tercera reunión de hermanos espiritualistas, en la que tuvimos no solo la presencia de hermanos que seguimos las enseñanzas dejadas en su tercer testamento, dejadas a través del portavoz del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, sino también tuvimos la presencia de varios guías de recintos que permanecen en rutina, como el mismo padre los llama, que son tradicionalistas y que nos dejaron testimonios vivos de gran alegría por haber estado en esta reunión y escuchar la palabra divina que se dio en los diferentes temas. Deseo para todos mis hermanos bendiciones y gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Ángel. Vamos con Nachito Mota, allá en Atlisco. Adelante, Nacho, por favor. Gracias, José Manuel. Que la paz sea con todos mis hermanos. Yo les voy a entregar dos videncias de mis hermanas con sus respectivos análisis. Voy a tratar de leer lo más fiel que nuestras hermanas nos pudieron entregar en su mismo nerviosismo. Nos dice nuestra hermana, iniciando de esta manera: buenas tardes, hermanos. Yo me llamo Victoria Francisca Mancilla. Vengo de la alcaldía de Xochimilco. Mi padre me ha permitido contemplar, bueno, ya varias veces en esta época, que vienen varias filas de seres espirituales, desencarnados, cantando. Una fila cantando, otra fila de acá, de este lado, llorando. Yo me imagino que los seres espirituales desencarnados que vienen cantando traen luz, y los seres espirituales desencarnados que no traen luz vienen llorando.
estos seres espirituales que vienen llorando traen sus materias, ¿cómo lo diré? Destrozadas. Los hermanos de luz vienen cantando y traen, viandas, vienen alegre, vienen bailando. Estos seres espirituales de alta luz llegaron aquí y trajeron un floral, muy joven, con muchas gotitas de agua, apenas reciente, cortados, diríamos. En medio, en medio se estableció, no sé quién lo trajo, un ramo de flores, pero ya viejo, hecho polvo, donde estaban los seres espiritualmente cercana a los que no tenían luz. Venía, venía ese ramo, pero venía ese ramo, esas flores, como muertas, como ya agonizantes. En medio estaba un tronco. Recibe al momento que recibe el tronco a estos regalos que le han traído. El mismo árbol echa un polvito y se combina. Se juntaron dos ramos y formaron uno lleno de luz que se esparce en la hermana humanidad. Después, más adelante, se funden filas de los dos hermanos, lleno de luz y los de no luz. Y se forma una luz muy grande y muy luminosa. Después, más adelante, el, el árbol o el tronco en torno al camino. Y todos los seres espirituales desencarnados van en caravana y lo siguen después, más adelante. Pude contemplar cómo la hermana humanidad caía de las superficies muchas gotitas de agua, pero a la vez de colores, de esas mismas flores jóvenes que los trajeron los hermanos espirituales que tenían esto. Es lo que mi Padre me ha permitido contemplar en este bendito día, mis hermanos. Esas pausas, hermanos, así como lo leí, así lo entregan nuestras hermanas, tal vez por un nerviosismo al hablar ante todos los hermanos. Ahora bien, el análisis que puedo entregarles. Nuestra hermana ve dos filas de espíritus desencarnados, una donde llegan cantando y otra donde llegan llorando. Los seres espirituales que llegan cantando son aquellos que cumplieron en su tiempo en carne y en espíritu. Y los seres espirituales que vienen llorando son los que no quisieron tener la preparación espiritual. Por eso mi hermana los ve en su materia destrozada, con sus vestiduras hechas jirones. El floral que entregaron los que vienen cantando representa esa entrega que tuvieron en el corazón. El Padre nos dice, vuestro corazón es como una flor y el perfume es la esencia de amor que en él he depositado. El rocío, esas gotitas de agua que ve nuestra hermana sobre las flores, es el amor del Padre que también nos entrega.
Ve también un ramo de flores, pero todas marchitas. El Padre nos dice, no dejéis esta flor se marchite, porque pronto perdería su aroma. Nuestros hermanos que llegan llorando traen el corazón espiritual marchito. Hace referencia a un árbol. Recordemos que el Padre nos dice, yo soy el árbol de la vida. Mi hermana ve un árbol donde se juntan los dos florales y se forma uno lleno de luz y nos dice que se esparce la luz a nuestra hermana humanidad. Yo interpreto, es el tiempo del entendimiento. Ya no es tiempo de dormir, hermanos. Ya debemos estar trabajando. El Padre cumple su palabra. Ningún espíritu se perderá. Se unen las dos filas de espíritus y se llena de luz. A nosotros como humanidad nos entrega su rocío de amor y esta palabra y como ejemplo para no llegar con las ropas desgarradas, que nuestro espíritu llegue con luz, cumplamos con su bendita ley. La segunda vivencia, hermanos. Desafortunadamente, los audios de la grabación no permitieron que se escuchara el nombre de nuestra hermana, pero ella nos dice de esta manera, mi videncia, porque él pues, al oír lo que se estaba hablando, pues, luego, sentí la necesidad de prepararme para lo que es mi Padre amorosísimo, me permitiera alegar. Entonces contemplo que no estamos aquí, sino, o sí estamos aquí, pero no hay techo, no hay paredes, nada más, no hay. ¿Qué es la vegetación y la luz del sol? Entonces, hacia allá veo una montaña enorme, muy alta, pero también una parada. Y entonces, a todos los que están aquí en la mesa, los contemplo. Pero no, nada más son ustedes. Contemplo a alguien atrás de ustedes. Está lleno de luz. Son ángeles. Imagino que son ángeles de luz los que están atrás de ustedes. Todo este lugar se ilumina, pero cuando habla mi hermano ángel, ese ángel que está junto a él, es mucho más grande y mucho más lleno de luz. Y en cada palabra que él dirige, mueve su mano. No tiene papel, no tiene nada, solamente habla ese ángel. Yo analizo que no es nuestro hermano ángel, sino el mismo maestro el que nos está hablando por medio de mi hermano ángel, porque ese ser, él, el maestro, decir, estaba muy alto, pero muy alto. Estaba alzando sus brazos. Todo se iluminó de muchos seres espirituales tomando la luz. Están aquí todavía entre nosotros. Se pusieron tristes cuando dieron su opinión. Unas fueron buenas, otras no. Alcanzamos a entender
a comprender lo que el Maestro nos dice, tener los libros de la vida verdadera. Entonces, pues, el Maestro también nos ha enseñado que también se consiste en la evolución del espíritu. Entonces, se llena todo. Y eso me extraña cada vez que habla cada uno de mis hermanos. Cada vez se ilumina más de luz. Y muchos bajaron de esa montaña, pero también muchos subieron esa montaña. Es lo que le estaba presente en esta alba de gracia. Esa es la palabra de nuestra hermana cuando nos entrega su videncia. La interpretación que les puedo entregar, hermanos, es la siguiente. Nuestra hermana ve que no estamos en el salón, sino estamos al aire libre, porque ve vegetación y la luz del sol, y ve una montaña. Recordemos que la montaña es el mismo Padre, que es la perfección, la verdad y la sabiduría. En esta evidencia encontramos la presencia de ángeles, seres espirituales de luz, que nos acompañan en nuestra reunión. Así como ve uno más grande en su interpretación, nos dice que es nuestro Maestro entregando luz. Muchos seres espirituales tomando luz y vio que permanecían con nosotros. Cuando los hermanos iban entregando su tema, se iluminaba más el salón. Muchos bajaron de la montaña. Quiero interpretar que son los seres de luz que vienen en nuestra ayuda, pero nos dice también, otros subieron, aquellos hermanos que tenían venda de oscuridad, que tomaron la luz en ese mismo instante. Esta verdad, esta sabiduría que el Padre viene a derramar. Esa es la interpretación que les puedo entregar, hermanos, y estas han sido las videncias que nuestras hermanas y nuestros hermanos nos entregaron en esta tercera reunión en Atlisco, Puebla. Que la paz quede con todos ustedes, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nachito, a Ángel, a Margarita, que bueno, abrimos un espacio para el análisis de las mismas con mucho amor y con mucho respeto y de acuerdo a nuestro entendimiento, así tratamos de analizarlo. Obviamente, el mejor interés y comentario y respuesta es de ustedes mismos. Nos despedimos de la transmisión y estamos unificados en la oración. Bendiciones para todos ustedes y vamos a despedirnos con la plegaria que Margarita Tenorio va a ofrecer. Adelante, por favor, Margarita. Abre tu micrófono. Hermanos, unidos espiritualmente, le damos gracias al Padre por lo que nos ha permitido en este día penetrar a la esencia de aquellos mirajes que fue la voluntad del Padre que nuestros hermanos contemplaran. Asimismo, le damos gracias a todas las presencias espirituales que como testimonio ha quedado de hermanos mayores
de aquellos grandes espíritus que han cumplido las grandes misiones que el Padre les ha entregado y que son el camino a seguir. Con el esfuerzo, con el ahínco, con el anhelo de llegar a servir a nuestros hermanos. Que la caridad infinita del Padre, que en estos instantes y a cada momento se derrama en todos sus hijos, nos ilumine para redoblar esfuerzo y poder hacernos dignos de llevar su palabra. Infinitas gracias te damos, Señor. Que la paz quede en todos mis hermanos, encarnados y desencarnados. Así sea.